Aquí en la Ciudad de México. Somos la Red Doctoral para la Educación Mexicana y hoy estamos en la tercera sesión, en la tercera conferencia de este maravilloso ciclo de conferencias organizado por eh, la maestra Rosa Erlinda de la Cruz Barrón, allá desde Chihuahua. Saludo esta noche a la doctora María Covadonga Sánchez Pérez, aquí presente. Estimados colegas y amigos de la Red Doctoral para la Educación Mexicana, es un privilegio estar en esta transmisión en vivo con ustedes, compartiendo este espacio de reflexión y aprendizaje. Escucharemos la charla del doctor Rogelio Romero Colín, un maestro de alto nivel que nos deleitará con el tema Saberes básicos para la docencia del siglo XXI en el contexto de la nueva escuela mexicana. Estará moderado por la doctora Marcela Mora Hernández, a quien saludamos como una gran compañera y amiga de excelencia con su trayecto profesional. Agradecemos también a la doctora Roserlinda de la Cruz Barrón por la excelente coordinación del segundo ciclo de conferencias y a nuestro equipo técnico que encabeza el maestro Osvaldo Terreros Gómez. Nos acompaña también con toda su experiencia la doctora Nadia Gil Ruiz, sí, quien nos estará siguiendo durante esta transmisión. En un mundo en constante cambio, nuestra labor como educadores se vuelve cada vez más crucial. No solo somos transmisores de conocimiento, sino también guías y facilitadores del desarrollo integral de nuestros estudiantes. ¿Cómo quieres que escriba entonces, motherfucker? ¿Cómo con quieres que una escriba? frase del gran educador brasileño Paulo Freire, que nos recuerda la esencia de nuestra misión. Decir una palabra verdadera es transformar el mundo. Esta poderosa afirmación nos invita a reflexionar sobre el impacto profundo y duradero que tenemos en la vida de nuestros estudiantes. Cada día, en cada aula, tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del cambio. En la Red Doctoral para la Educación Mexicana entendemos que la educación es un acto de amor y de valentía. Es por eso que debemos seguir innovando, investigando y colaborando para crear ambientes de aprendizaje que sean verdaderamente significativos. Iniciamos con el video promocional de esta conferencia que se publicó en nuestras redes sociales. Adelante, por favor, maestro Osvaldo. La Red Doctoral para la Educación Mexicana los invita a participar en nuestro segundo ciclo de conferencias. En esta ocasión contaremos con la ponencia del doctor Rogelio Romero Colín, quien es un destacado académico y profesional egresado de la Normal Rural Mactumaxa, con sede en Chiapas, lo que lo hace un conocedor desde las raíces de la educación mexicana. Es sociólogo con especialidad en política educativa, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. También incluye una maestría en educación con especialidad en administración y capacitación en recursos humanos por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y además múltiples doctorados, incluyendo un doctorado en alta dirección, un doctorado en gestión e intervención educativa y un doctorado honoris causa. Ha ejercido como docente, asesor técnico, directivo, supervisor y catedrático, consolidándose como un líder en la implementación de innovaciones pedagógicas y en la promoción de la ética del cuidado como un nuevo paradigma educativo, especialmente en tiempos de pandemia. Su dedicación al servicio educativo le ha valido reconocimientos como la presea Alfonso Malpica Cárdenas y la presea Rafael Ramírez por 30 años de servicio ininterrumpido, así como la presea de honor del Estado de México al mérito académico. El doctor Romero Colín ha participado como ponente y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales y es autor de obras fundamentales
fundamentales como Antología Universal para la Evaluación del Servicio Profesional Docente en Educación Básica, su trabajo como tutor y catedrático en instituciones de renombre y su experiencia como supervisor escolar y director en distintos niveles educativos lo acreditan como una voz autorizada en temas de política y gestión educativa. Además, ha sido un promotor incansable en la educación socioemocional y un defensor de los valores humanistas en educación. Sus múltiples cursos y diplomados en áreas como sociología de la educación superior, partidos políticos y procesos electorales, así como competencias y habilidades digitales, complementan su vasta experiencia y lo convierten en un referente en la formación de docentes y directivos en el ámbito educativo. El doctor Rogelio Romero Colín encarna el espíritu de servicio y dedicación a la educación, con un compromiso inquebrantable hacia el mejoramiento del sistema educativo en México. Su presencia en esta conferencia es una oportunidad invaluable para aprender de su experiencia y conocimientos profundos en educación y la dirección académica. Tendremos la oportunidad con su participación. Buenas noches, maestras, maestros, profesionales de la educación, miembros de la red doctoral para la educación mexicana, audiencia en general, preocupada y ocupada por la educación, por mejorar esta misma. Es un honor presentar al doctor Rogelio Romero Colín, que es un gran profesional de la educación, con mucha ética, profesionalismo, amor a la educación, dedicación, con una vasta experiencia. Es un orgullo, un honor que esté acompañándonos y que nos vaya a presentar tan importante tema en esta tercera conferencia magistral, saberes básicos para la docencia del siglo XXI en el contexto de la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos dice? Es importante que ustedes se sientan parte de esta actividad, involucrados. ¿Qué nos dice tan solo saberes básicos para la docencia del siglo XXI? Creo que de entrada la temática nos permite una reflexión. Tenemos desafíos en la educación frente a esta revolución del conocimiento que nos es muy vasta. Entonces, ¿qué tenemos que conocer para estar dentro de este contexto de la nueva escuela mexicana? ¿Qué necesitamos para formar a nuestras y nuestros estudiantes dentro de esta formación integral completa, compleja, pero que a la vez es armónica? Muchas gracias, doctor, por compartirnos todos sus saberes. Es un gran orgullo poderlo tener en esta noche. En el uso de la palabra, el doctor Rogelio Romero Colín. Por favor, adelante. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero placer estar aquí hoy compartiendo en esta plática un tema que resulta sumamente interesante. Decirles que agradezco mucho a la red doctoral esta oportunidad que me da de dirigirme a los profesionales de la educación que hoy están participando, a nuestros compañeros, amigos de Chihuahua, de Baja California, de Chiapas, de Guanajuato, de Colima, de Jalisco, a todos ustedes que hoy participan en esta red doctoral. Agradezco mucho su asistencia y desde luego quiero expresar un especial reconocimiento a toda la red doctoral de la que orgullosamente formo parte, en especial a nuestro decano, a nuestro doctor de doctores, al maestro Manuel Quiles, a nuestra CEO, a la doctora Covadonga y a todos los que han hecho posible la realización de este segundo ciclo de conferencias. A todos ustedes mi especial gratitud por esta oportunidad de abrir un espacio de discusión, de análisis y de profunda reflexión por el momento que hoy estamos viviendo. El tema que hoy vamos a compartir tiene que ver con un tema que, tal como nos lo decía nuestra moderadora, la doctora Marcela, hoy es muy importante reflexionar desde la perspectiva de Paulo Freire
Por favor, díganme que sí van a atender. Aspiramos todos en esta transformación educativa que hoy está implementando la nueva escuela mexicana a ser docentes progresistas. Pero ¿qué significa ser un docente progresista? ¿Qué significa un docente que responda a estos desafíos que está planteando el mundo actual? Pues vayamos a hacer un análisis muy puntual del momento histórico que nos está tocando vivir. Y quisiera compartir con ustedes el contexto. ¿Qué contexto es el que hoy está enfrentando la nueva escuela mexicana? Y en primer término quisiera resaltar que hoy estamos viviendo el gran desafío de lo que significa la globalización. Y la globalización es un proceso económico que tiene una afectación en todos los ámbitos, fundamentalmente en el económico, en el político, en el social, en el cultural y desde luego en el educativo. Coyunturalmente podemos resaltar que la globalización es un proceso que arranca formalmente a partir de 1990, que se echa a andar en el mundo con un parteaguas, que es la conformación de la Comunidad Económica Europea, que implicaba la conformación la agrupación de muchos países que permitieran dos cosas: agruparse, unirse, vincularse para ser más competitivo y para ser más productivo en el mundo. Y eso desencadenó la conformación de muchos bloques comerciales. ¿Cómo no recordar el Tratado de Libre Comercio y muchos más? Pero también, así como los países se agruparon, también se agruparon grandes corporativos, se agruparon pequeños comercios para enfrentar este desafío de la competitividad y la productividad. Y la globalización trajo consigo un cambio de paradigma en lo económico. Se sepultó prácticamente el welfare state o el estado de bienestar para ver florecer algo que hoy conocemos como economía de mercado o de manera más popular como el neoliberalismo, el cual está regido por el Consenso de Washington, que simple y sencillamente implica la desaparición del Estado como administrador de los bienes públicos, y que implica la privatización de todo lo que el Estado acusándolo de mal administrador. Esa es la economía de mercado que floreció y que en el mundo está proliferando. Pero de manera paralela también, la globalización ha implicado la construcción de una sociedad del conocimiento, de una economía del conocimiento. ¿Y qué significa esto? Que los países hoy valen ya no por lo que producen en materia prima, sino por lo que producen en conocimiento. Y el referente más importante que hoy tenemos en el mundo en términos de lo que significa una sociedad del conocimiento, que se acredita por la conformación de patentes. Y hoy el referente internacional que tenemos es Corea del Sur. Es un país muy pequeñito, yo diría del tamaño de Tlaxcala, de Colima, de Aguascalientes, pero que está generando hoy un promedio de 16,000 patentes. Hay un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer que se llama Crear o Morir, donde documenta este dato que yo les estoy comentando. Y bueno, si lo comparamos con lo que está pasando en América Latina, pues es verdaderamente, la comparación es catastrófica, porque mientras un solo país está produciendo 16,000 patentes, producto de la sociedad del conocimiento, América Latina está produciendo solamente 1,600. Entonces, es un dato aterrador, porque estamos hablando, entre otros, de México, Brasil, Argentina, China, Chile, entre otros. Pero esta es la sociedad del conocimiento que privilegia a los sistemas educativos de calidad total. Y entonces hoy, pues
tenemos que saber exactamente cuál es el papel estratégico que cumplen los docentes para promover esta sociedad del conocimiento. Y por otra parte, tiene que ver lo que hoy estamos viviendo en algo que Manuel Castells puntualiza y dice, denomina la sociedad red. Y la sociedad red tiene que ver con las revoluciones tecnológicas que hoy estamos viviendo. Empezamos al fines del siglo XIX con la primera revolución tecnológica, con la máquina de vapor, y hoy estamos en la quinta revolución tecnológica potencializada por esto que se llama hoy la inteligencia artificial. Y nuevamente tenemos que detenernos en qué significa entonces la educación, cómo enfrentar esta transformación educativa, puesto que la revolución tecnológica hoy tiene una característica, la vertiginosidad del cambio. Lo que hoy es vigente, mañana ya no lo es. Hoy amanecemos con una idea, mañana esa idea ya cambió, ya se transformó. Y yo les quisiera poner un ejemplo muy práctico. Tan solo ustedes imaginen una línea del tiempo y pongamos un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo eran los primeros teléfonos celulares? Sin apenas registrarse. Pues eran verdaderos tabiques, ¿no? ¿Cómo son hoy los teléfonos celulares? Y todo lo que tuvieron que pasar en esa línea del tiempo en menos de 30 años. O cómo eran, no sé, aquí que tenemos un gran aficionado de la música, el maestro Quiles. ¿Cómo escuchaba el maestro Quiles hace muchos años su música? Pues, ¿quién no recuerda aquellas consolas Stromberg Clarkson con discos 33, 45? Pero, ¿qué fue pasando? Hoy, quien no tiene en su celular una aplicación, una plataforma para escuchar música como Spotify, pues está fuera de el contexto que hoy implica esta transformación que el mundo está viviendo con mucha intensidad. Fundamentalmente, estos cuatro procesos, insisto, son muy bien destacados, muy bien puntualizados, muy bien desarrollados por Manuel Castells en un conjunto de libros que vienen 3 tomos y cada uno está dedicado a cada proceso, a la globalización y a la economía de mercado, el segundo tomo a la sociedad del conocimiento y otro tomo a la sociedad red. Es muy importante que hoy los maestros tomemos plena conciencia de lo que implica el contexto que estamos viviendo, porque en la medida de que nosotros comprendamos la importancia del momento histórico que estamos viviendo, vamos a ver de qué tamaño es el desafío que hoy nosotros estamos enfrentando. Y en ese sentido, pues el desafío del siglo XXI es un debate muy interesante. ¿Qué implica el siglo XXI? ¿Una era del cambio o un cambio de era? Y ahí están, nosotros estamos señalando pues lo que ha implicado el siglo XXI, el Internet de las cosas, multimedia, la virtualidad, la cultura digital, las revoluciones tecnológicas, la digitalización, la automatización, la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, los cobots, el cambio disruptivo, la conectividad, Big Data, la impresión 3D y los drones, las neurotecnologías, en fin, el cambio que es tan impresionante en el ámbito tecnológico. Y la pregunta es, ¿y en educación cómo estamos enfrentando ese cambio? ¿Por qué esta vertiginosidad del cambio que se presenta de manera tan disruptiva en el siglo XXI no se ve reflejada en la transformación de la educación y en el rol de los docentes y en los procesos de actualización y de desarrollo profesional de los docentes? En ese sentido, hoy es momento de hacer un recuento de cómo la UNESCO, siendo una institución tan importante en el contexto internacional, desde 1970 hasta la fecha,
ha iniciado, ha hecho una serie de sugerencias, de informes, de investigaciones, de planteamientos para que los países los suscriban y se apropien de ellos. Y cómo no recordar el informe Faure, el primer informe que la UNESCO presenta, hecho por grandes educadores, entre los que destaca Edgar Faure, el propio Jean Piaget en este documento. Pero particularmente quisiera referirme a lo que el informe de Lors destaca en su texto de La educación es un tesoro, porque habla de los grandes pilares que deben de impulsar la transformación educativa. Y cuando uno se refiere a ellos, yo creo que están tan devaluados porque nos referimos sin reflexionar a profundidad lo que esto significa. Pero el momento actual que estamos viviendo requiere reempoderarlos, requiere reflexionarlos, requiere que los interioricemos, que lo reflexionemos con toda profundidad, porque hoy, ¿quién podría negar la importancia que tiene en el desarrollo humano el aprender a aprender? Como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano constante en cualquier sociedad. ¿Quién podría atreverse a descalificar la importancia que tiene hoy más que nunca el aprender a ser como persona? El aprender a ser, el desarrollar una serie de capacidades para enfrentar este mundo tan complejo y aprender a hacer cosas desde la simpleza de lo que implica estar en casa, de lo que implica socialmente esta tarea de aprender a involucrarse en las responsabilidades ciudadanas. Y el cuarto pilar, que es un clásico dentro de el informe de Lors, que tiene que ver con el aprender a convivir. Es verdaderamente lamentable que en pleno siglo XXI no seamos capaces de ser incluyentes, de que sigamos viviendo y padeciendo guerras en Medio Oriente, guerras por todos lados, pero también no saber convivir con la diferencia. Y entonces estos cuatro pilares planteados en el informe de Lors son muy interesantes porque hoy a través de esto les podemos redimensionar la tarea educativa. Y esta es la tarea que hoy tiene que recuperar la educación y la función social de los docentes. Pero fue muy interesante porque en tiempos de pandemia se empoderaron a través de la UNESCO dos pilares más, producto de la misma pandemia: el aprender a cuidarse y el aprender a transformarse. Y hoy debe de quedar claro que en tiempos de globalización, en tiempos de la sociedad del conocimiento, en tiempos de la sociedad red, el que no aprende a transformarse está conducido al anonimato o es producto de la indiferencia social que hoy nos identifica en esta sociedad. Por eso la importancia de estos 6 pilares que hoy la UNESCO está reivindicando y que hoy nosotros queremos ponerlos sobre la mesa, porque tenemos que reivindicarlos, tenemos que hacerlos realidad en este contexto de la nueva escuela mexicana. Por otra parte, quisiera recuperar que el mundo está hoy muy ocupado y preocupado por qué tenemos que hacer para enfrentar los desafíos del mundo actual. Y quiero referirme a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son muy interesantes porque son una consecuencia de los objetivos del milenio planteados en el año 2000 y que cada 5 años se evalúan y que fracasaron. Y que en ese entonces habían planteados pues solamente ocho objetivos del milenio, entre ellos la educación, y que le hemos regateado demasiado. No hemos podido lograr las metas que esos objetivos del milenio fueron planteados. Y en el 2015, la UNESCO vuelve a plantear una agenda con un ultimátum.
nos dice, esta agenda tiene 17 objetivos que representan los problemas más importantes que la humanidad tiene que enfrentar para sobrevivir. Y entre ellos, pues se encuentra el ODS 4, la educación de calidad. ¿Y qué plantea el ODS 4? La UNESCO dice de manera muy puntual, la única educación que le es útil a la sociedad globalizada y a la sociedad del conocimiento es una educación de calidad. O una, así lo plantea la UNESCO, pero ¿cómo lo plantea la nueva escuela mexicana? Una educación de excelencia. ¿Y qué significa la educación de excelencia? Pues garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, que promueva las oportunidades de aprendizaje para la vida. Y este es un referente que nosotros tenemos que tener muy presente en la implementación de lo que implica el nuevo marco curricular, tanto de la nueva escuela mexicana en educación básica y en educación media superior. Reivindicar la educación de calidad, reivindicar la educación de calidad, tal como de excelencia, tal como lo plantea la Agenda 2030, tiene que ser una prioridad. Y fíjense, es muy interesante que, porque producto de esta Agenda 2030 y de los ODS, la propia UNESCO le busca dar vida a qué significado tiene la educación de calidad. Y en ese sentido, genera un informe que es muy interesante y que le denomina replantear la educación y plantea una incógnita. ¿La educación como un bien común mundial? Pues desde luego que sí tiene que reivindicarse como un bien común mundial. El enorme derecho a la educación de calidad, a la educación de excelencia. Pero ¿cuáles son los grandes temas que visualiza la educación de calidad a la que se aspira hoy en el mundo? El primer gran tema es el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable como una preocupación esencial. Y aquí es muy importante destacar que la sustentabilidad no únicamente tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque hoy hay una concepción errónea de lo que significa la sustentabilidad. La sustentabilidad de la que está hablando la UNESCO, la sustentabilidad que tiene que promover la educación de calidad, tiene que ver con 4 grandes pilares. El primero, el desarrollo económico integral. Hoy tenemos que destacar que el mundo globalizado, como nunca, ha generado una riqueza desbordada. El gran problema es que esa riqueza se está concentrando solamente en el 1% de la población. Y el 99% está quedando excluida de este desarrollo. Por eso, si esta producción de riqueza no genera un desarrollo económico integral, estamos poniendo en riesgo a la sociedad. Y por eso uno de los 2 primeros objetivos del desarrollo sostenible es pobreza cero y hambre cero. Y el tercero tiene que ver con lo que implica la salud, y el cuarto con la educación. Pero eso solamente es uno de los pilares de la sustentabilidad. Ojo, el desarrollo económico integral. ¿Cuál es el segundo pilar? El bienestar social de los trabajadores. Y sin embargo, de manera muy contradictoria, hoy en el mundo prolifera la contratación del personal por outsourcing, que implica salarios de hambre, que implica nulas prestaciones sociales. Y entonces este funcionamiento del neoliberalismo, este funcionamiento de la economía de mercado, está sepultando las conquistas históricas que los sindicatos reivindicaron, que los sindicatos lograron, y la sociedad se mantiene indiferente.
La sociedad no hace nada por vigilar que ese segundo pilar de la sustentabilidad se cumpla a cabalidad. Y el tercer pilar tiene que ver, sí, con algo que se le ha dado prioridad, pero que no es lo único, que es el cuidado del medio ambiente. Y hoy ha habido un planteamiento muy interesante porque el cuidado del medio ambiente ha llegado a tal límite, pues que hoy pareciera que la escasez de agua y muchas otras cosas, pues nos están agobiando y el destino ya nos alcanzó. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, esta película Cuando el destino nos alcance o Epidemia. Nos parecía tan lejano este momento de cambio ecológico que estábamos viviendo, pero el destino ya nos alcanzó. Y hoy el cuidado del medio ambiente ya no nos ha dejado otra alternativa. O aprendemos a cuidarnos, o lo que está en riesgo ni siquiera es el planeta, ¿eh? Porque la Tierra, a pesar del maltrato que nosotros le hemos dado, todavía tiene posibilidades de vivir millones de años. Lo que realmente está en juego, por eso la necesidad de hacer del desarrollo sostenible una preocupación esencial en el ámbito educativo, es o aprendemos a cuidarnos o la humanidad va a perecer. Y el cuarto pilar de la sustentabilidad tiene que ver la gobernanza, entendida la gobernanza como la tarea de la rendición de cuentas, la tarea de la ciudadanización de los procesos. Como pueden ver ustedes, este tema de la sustentabilidad tiene que ser motivo de debate, de discusión, de análisis, tener una visión mucho más amplia, porque si solamente nos dedicamos a hacer campañas simples y sencillas del cuidado de agua, no es eso la sustentabilidad. La sustentabilidad tiene que ver con una visión mucho más amplia que tiene que ver con estas cuatro cosas. Y por otra parte, la UNESCO plantea, y por eso es que en este informe ponen entre comillas, pone entre signos de interrogación hacia un bien común mundial. Pues, ¿qué significa? ¿Qué estamos haciendo para concebir la educación como un bien común mundial? ¿Realmente la estamos replanteando? Y hoy no tenemos opción. Y aquí viene el segundo pilar de este informe, que es reafirmar una visión humanística del mundo, de la vida, del trabajo y de la cotidianeidad. Y aquí tenemos que reivindicar en esta visión humanista, pues la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Que muchos la conocen, que muchos la hemos visto, pero ¿qué estamos haciendo para satisfacer las necesidades básicas de la población para que aspiracionalmente puedan llegar a la autorrealización? Y en ese sentido se está planteando que la educación tiene que ser una educación vista como política de Estado, que no tenga que ver con políticas solo de gobierno y que se proyecten a corto, mediano y largo plazo, entendiendo el corto plazo como 10 años, el mediano como 15 y el largo plazo en 25 años. Y lamentablemente la política educativa es presa de los vaivenes educativos, es presa de los partidos políticos. No hay una visión de largo plazo de qué hacer para mejorar, de qué hacer para transformar. Y en ese sentido, pues tiene que ver mucho con los contextos. Recontextualizar la educación para el bienestar común de la sociedad hoy es una necesidad. Y yo diría que este esfuerzo que está planteado aquí se ve reflejado, sin lugar a dudas, en el planteamiento pedagógico que hace la nueva escuela mexicana. Por eso decir, este paradigma de la nueva escuela mexicana, pues no es lo mismo. Busca atender aspectos que en otro momento de los cambios curriculares no se habían atendido. Poner en el centro de la transformación educativa la comunidad es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Por otra parte, es verdaderamente interesante porque la UNESCO, en plena efervescencia, lanzó
un debate, una discusión entre las instituciones de educación superior, entre toda la sociedad en el mundo, para reimaginar juntos un nuevo futuro de la educación ante la pandemia. Porque ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? La pandemia desnudó y puso de manera muy visible pues todas las carencias que teníamos. Y todas se potencializaron de manera aritmética, de manera geométrica, porque la reprobación, la deserción, están ahí maximizadas. La brecha digital. Y hoy a la distancia podemos decir que la forma en que el Estado mexicano enfrentó la pandemia a través del Aprende en Casa, pues tuvo bastantes limitaciones, porque me parece que se cometió el grave error de despedagogizar la tarea educativa. Y creo que se está cometiendo, se sigue cometiendo el exceso en este proceso de despedagogización que hoy, producto de la pandemia, se está viviendo, de solo webinarizar los procesos de transformación educativa, haciendo un uso abusivo del webinar. No es que el webinar sea malo en sí mismo, pero hoy tenemos alguna necesidad de profesionalizar, de actualizar, y recurrimos a un webinar de 2, 3, 4 horas, que el uso educativo es muy cuestionado. Y entonces la UNESCO planteó un nuevo contrato social para la educación y llama particularmente la atención el apartado que tiene que ver con qué responsabilidad visualiza que el docente como transformador de la educación debe de tener, cómo replantear, cómo redimensionar la tarea educativa. Y resulta muy interesante porque aquí hay entre nosotros muchos compañeros que se dedican a la tarea de la formación inicial de docentes, a la formación continua, al desarrollo profesional. Aquí nuestra propia red doctoral ofrece oportunidades de licenciatura, maestría y doctorado, pero hoy el debate educativo es qué tipo de profesional de la educación estamos formando y qué es lo que hoy se está planteando desde la UNESCO. Y primero, se está hablando de que hoy, si la tarea del docente, por la tarea que realiza de la enseñanza, no se profesionaliza, no hay muchas posibilidades de que la tarea educativa sea exitosa. De que la tarea de los docentes tiene que ser reconocida, pero en la misma lógica de la sustentabilidad, ¿no? De que se nos reconozca como profesionales de la educación, con salarios profesionales, con salarios decorosos, con transformaciones que implique el reconocimiento prestacional de la función que estamos cumpliendo, y redefinir entonces la tarea que como profesionales realizamos, reconociendo nuestros talentos, nuestras capacidades, que tienen que verse reforzadas por un proceso de formación continua constante. Y que los profesores deben aprender a trabajar en equipo, deben aprender a trabajar colaborativamente, deben aprender a trabajar de manera colegiada, porque por mucho tiempo lo hemos hecho aislados, en la soledad de lo que implica el trabajo docente. Y hoy la educación, dada la complejidad de lo que tenemos que enfrentar, implica enfrentar la pedagogía cooperativa y la pedagogía participativa. De lo contrario, vamos a enfrentar muchísimas dificultades para el proceso transformacional de la educación como docentes. Pero ¿qué más está planteando la UNESCO en este informe 2022 como necesidad que la política educativa tiene que recuperar? Vincular el desarrollo profesional con la competencia metodológica, con el saber
de la investigación. Hoy es muy difícil imaginar a un docente que no esté vinculado a los procesos de investigación. Y en ese sentido, pues se está replanteando las formas de contratación y de reclutamiento de los que aspiran a ser docentes para aprender a reclutar a los mejores, no a los que tomen al magisterio como última opción o como última oportunidad. Y en ese sentido, lo que está planteando es que la transformación en el caso mexicano, que es un caso muy sui generis, porque se habla del normalismo, de las normales, pues la problemática de las normales, a pesar de los esfuerzos transformacionales que se han hecho, hay un tortuguismo en ese proceso que tienen que vivenciar para transformarse con la misma celeridad que se está viviendo en el mundo globalizado. Y la formación de profesores tiene que ser una prioridad y que se tiene que reflejar en el ámbito presupuestal, porque es una prioridad discursiva, pero no se refleja en el ámbito presupuestal. Y transformación que no es respaldada con respaldo presupuestal tiene muy pocas posibilidades de obtener buenos resultados. Y en ese sentido, la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes tiene que reflejarse ya, tiene que mejorarse ya, porque la tarea educativa no tiene que ser solo responsabilidad de los maestros, sino tiene que florecer esta cultura de la corresponsabilidad social alrededor de la educación. Y esa es la parte interesante que destaca este informe que la UNESCO plantea. De tal manera que podemos sintetizarlo en 4 grandes líneas de diálogo, de debate, de discusión y de implementación en la política actual a propósito de estar iniciando una transformación con un nuevo gobierno, porque está planteado el proceso transformacional, pero hay que reorientarlo. Y en ese sentido, el planteamiento que hoy la red doctoral hace, tenemos que buscar espacios de diálogo, de comunicación, en donde se toman las decisiones políticas. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la visión del liderazgo que hoy tiene nuestro doctor de doctores que dirige esta red doctoral, está encaminada hacia esos espacios. ¿Cómo la red doctoral puede contribuir a que esto que hoy la UNESCO está planteando se vea reflejada en la política educativa que falta perfeccionar, que falta mejorar en el contexto de la nueva escuela mexicana? De tal manera que estamos ciertos que el debate educativo tiene que ser orientado a qué tenemos que hacer para que los docentes realmente cumplan esta tarea transformacional que hoy se está planteando en el mundo entero y que hoy la nueva escuela mexicana abre ese abanico de posibilidades para reconocer al maestro, pero insisto, no solo en el discurso y no solo redoblando y multiplicando tareas, sino en el ámbito económico y en el ámbito también de abrir más posibilidades de actualización y de desarrollo profesional. Y en ese sentido yo quisiera recuperar pues esta frase que Ray Bradbury plantea, que uno debe de reinventarse a sí mismo todos los días y no sentarse a ver cómo el mundo pasa sin que uno sea protagonista y partícipe de este proceso transformacional. Los docentes tienen que convertirse en actores importantes, no en el discurso, sino en la aportación. Creo que este ejercicio que se hizo de la construcción de los libros de texto con la participación y la colaboración de los maestros ha demostrado que es posible hacer otras formas de trabajo pedagógico con materiales educativos, pero esta parte también tiene que reflejarse de manera colaborativa en cómo reinventarnos desde la perspectiva de los docentes. Y en ese sentido, la nueva escuela mexicana tiene una idea muy clara. La nueva escuela mexicana busca contribuir al desarrollo humano integral de la sociedad.
Y el desarrollo humano de la sociedad, ¿cómo se concibe teóricamente? En tres dimensiones. El desarrollo personal, y en el desarrollo personal, aquí tiene que tener una participación muy importante los núcleos familiares, las familias. Las familias no pueden seguir viendo a la escuela como una simple guardería. Las familias tienen que comprometerse con la tarea educativa de los maestros. Y en la pandemia lo logramos. Se presentaron situaciones de trabajo colaborativo muy importante que no los podemos dejar perder para lograr que hoy la sociedad cultive buenas personas. ¿Y quiénes son las buenas personas? Pues aquellas que tienen valores. Hoy el desarrollo personal ha generado en nuestra sociedad y en el mundo entero algo que Emilio Durkheim le llama la anomia social, la ausencia de valores, la ausencia de compromiso, la ausencia de responsabilidades sociales. Y esta ausencia y esta anomia de valores hoy nos está generando indiferencia social. Y entonces esto tiene una repercusión porque no permite desarrollar a la escuela, a la institución educativa, a buenos profesionales, a profesionales comprometidos, a profesionales preparados, a profesionales que aprendan a aprender. Y si una persona no tiene valores, difícilmente va a ser un profesional comprometido con su contexto. Y ambas cosas, dentro del desarrollo humano integral, lo personal y lo profesional, tienen una implicación porque hoy lo que está planteando la nueva escuela mexicana es cómo crear ciudadanos activos, ciudadanos participativos, ciudadanos más responsables con su entorno comunitario. Pero hoy el concepto de ciudadanía, pues es un concepto muy desgastado. Cuando iniciaron estos procesos de democratización en el mundo, de transformación, nosotros, México fue uno de los países que para poder democratizar sus instituciones había que ciudadanizar las instituciones. Pero ¿cómo ciudadanizamos hoy las instituciones ante esta indiferencia social? Y en ese sentido, pues el desarrollo humano integral que hoy está buscando en este proceso educativo es desarrollar buenas personas, desarrollar profesionistas excepcionales, pero también desarrollar ciudadanos muy comprometidos consigo mismo, con su persona, con su contexto, con los cercanos, con su comunidad, con su municipio, con su estado, con su país, con el mundo entero. Si nosotros logramos esta hazaña educativa que hoy está planteando la nueva escuela mexicana con este desarrollo humano integral, vamos a estar construyendo una ciudadanía distinta, una ciudadanía diferente, vamos a estar haciendo realidad una de las percepciones de los planteamientos más importantes de lo que el humanismo está planteando. Y en ese sentido, hoy cualquier institución educativa que aspire a ser exitosa tiene que arraigar dentro de su cultura escolar estas 5 formas, estas 5 estrategias de trabajo educativo: el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo y el trabajo entre pares. La escuela mexicana ya no tiene cabida para esos falsos individualismos, para esos falsos egos. Hoy percibirnos como parte de un colegiado, de una comunidad de aprendizaje, es desbordarnos en esta tarea de trabajo colaborativo y dar lo mejor de sí. Ese es el profesional de la educación al que aspiramos ser todos. Y aprender a desarrollar estas formas de trabajo en la escuela es el gran desafío que hoy tenemos. Porque hoy nosotros podemos ver el desarrollo organizacional en instituciones y organizaciones exitosas y obedece a la implementación de estas 5 estrategias de trabajo. ¿Por qué negar implementarlas
en los contextos escolares, en los contextos áulicos. Y en ese sentido, pues hoy la pregunta es, ¿cuáles son los saberes básicos que está demandando la docencia del siglo XXI y particularmente la docencia en la nueva escuela mexicana? Y ojo, estamos planteando este decálogo como un decálogo básico. No significa que no haya más aprendizajes, más saberes, más competencias que nosotros tengamos que desarrollar. Esto es lo elemental, esto es lo básico. Y hoy la reflexión tiene que ser individual. ¿Qué tantos de estos saberes básicos los hemos desarrollado? ¿Cuáles nos falta desarrollar? Y yo diría, si hay alguien que tiene múltiples carencias por esto que vamos a plantear aquí, hoy la misma red doctoral está abriendo la posibilidad para su desarrollo profesional a través de licenciaturas, maestrías y doctorados. Aquí están, aquí estamos en esta red doctoral, no solamente puntualizando qué nos hace falta, sino ofreciéndoles oportunidades de desarrollo profesional. ¿Y cuál es el primer saber básico que tenemos que desarrollar? El saber disciplinar. El amplio dominio que se requiere ser docente en educación preescolar, ser docente en educación primaria, ser docente en educación secundaria, ser docente en educación media superior. Hoy estamos obligados a tener un amplio dominio disciplinar de lo que vamos a enseñar. No hay cabida, la educación de calidad y la educación de excelencia no tiene cabida para la improvisación. Pero ojo, es muy importante destacar que tenemos grandes docentes con un amplio conocimiento disciplinar, pero tener un amplio conocimiento disciplinar no es suficiente si no se ve acompañado por el segundo saber, el saber didáctico. Este saber, pues que nunca encontramos una explicación lógica por qué desapareció del mapa curricular de las normales y de las instituciones formadoras de docentes. Yo soy afortunado porque pertenecí a una generación de normalismo rural donde nos enseñaron la didáctica especial y la práctica docente del español, de las matemáticas, de la historia, de la geografía, de todos los campos disciplinares. Porque cada campo disciplinar tiene su proceso didáctico, tiene su forma particular de enseñar. Y la didáctica nos va a dar la posibilidad de cautivar, de motivar, de despertar el interés por aprender la asignatura que nosotros tengamos encomendada. Pero hoy en día, fíjense, el saber básico disciplinar, el saber básico didáctico no es suficiente si no se ve acompañado por el saber digital. La cultura digital hoy ya se encuentra entre nosotros y ojo, durante muchos años los docentes nos resistimos a desarrollar la competencia digital. Pero fíjense, la pandemia, la mayor virtud que generó en el proceso transformacional educativo es que no nos gustaba utilizar las plataformas. Nada de lo que hoy estamos utilizando es nuevo. Tenía muchísimo tiempo de estar ahí, pero había una resistencia a incorporarlo a la tarea educativa. Y por mucho tiempo nos detuvimos solamente en esta cultura digital que implica una trilogía que son las TIC, las TAC y las TEP, pues nada más al uso de las TIC. Mark Prensky tiene un libro muy interesante, dice, ¿cómo enseñar a los nativos digitales? Y plantea una metodología que se llama la coasociación. Y él dice, la pandemia demostró que esa generación que nosotros le llamamos nativos digitales no es tan digital.
porque la única posibilidad que tiene con el uso de la tecnología es para ver programas de entretenimiento, para ver La Rosa de Guadalupe, pero eso, ¿qué aporta al ámbito educativo? Y él dice, hoy la cultura digital no solamente tiene que implicar aprender a hacer el uso de las TIC, sino hacer un uso, un uso educativo de la tecnología, que son las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y como consecuencia del uso educativo de la tecnología, va a implicar las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, esta cultura digital, producto de la pandemia, llegó para quedarse. Y no podemos cometer la osadía de que una vez que ya descubrimos que como herramientas tecnológicas son muy útiles, pues no las desaprovechemos, saquémosle el mayor provecho. Pero ojo, no es suficiente tener saberes básicos disciplinares, didácticos y digitales. Es necesario desarrollar el saber metodológico, cómo investigar. Hoy tenemos una preocupación bastante seria porque nuestro conocimiento metodológico entre los alumnos y entre muchos maestros a lo más que aspira es a Wikipedia. Y uno diría, Wikipedia metodológicamente, ¿qué rigurosidad tiene para filtrar información, para saber que la información que aparece ahí es confiable? Entonces, saber hacer un uso metodológico que te permita saber investigar, te va a permitir enfrentar procesos de cambio, de innovación y de transformación en el aula, producto del conocimiento metodológico que tú tienes. Pero tampoco es suficiente. Tiene que verse hoy, después de la pandemia, del saber emocional. Es muy importante el desarrollo cognitivo, pero después de la pandemia, este saber socioemocional, y yo creo que es una de las grandes virtudes que tuvieron eh, la reforma educativa anterior, porque planteaba de manera muy interesante la educación socioemocional en sus cinco ámbitos. Entre otras, destacar la necesidad de aprender a ser resilientes, de que no nos veamos atrapados por la vertiginosidad del cambio. Si bien es cierto, esta afectación emocional desde el nacimiento mismo de la globalización, muchos trabajadores se vieron afectados porque sentían que no eran capaces de potencializar su desarrollo y se veían sumergidos en crisis emocionales bastante fuertes. Y bueno, la pandemia, el encierro y el daño emocional que provocó fue brutal. Hoy los estudios que muestra el INEGI de alcoholismo, drogadicción, violaciones que se gestaron en los núcleos familiares es verdaderamente preocupante y alarmante. Y hoy, dentro del contexto del desarrollo emocional y del saber emocional, es pues cómo los maestros tenemos que saber encauzar esta afectación dentro de nuestros alumnos, dentro de el trato con los padres de familia y entre compañeros, ¿no? Entonces, es un tema, pues, muy interesante que hoy es una necesidad que este saber básico de la educación socioemocional lo tengamos que desarrollar. Y hoy estamos nuevamente, pues, reviviendo la lectura y la relectura de Goleman y de estos teóricos que hablan mucho de las inteligencias múltiples y de el desarrollo emocional, ¿no? Y en ese sentido también se tiene que plantear, producto del momento pandémico que vivimos, el saber que contempla la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es un planteamiento muy interesante que hizo Bernardo Toro en Colombia y que lo implementó como paradigma educativo porque en Colombia tuvieron que aprender a cuidarse producto de muchos años que vivieron por la guerrilla y la confrontación en la sociedad.
Y entonces la educación desarrolló este paradigma educativo y hoy es más vigente que nunca porque la pandemia evidenció lo vulnerable que somos por no aprender a cuidarnos. Y hoy, por ejemplo, Bernardo Toro y algunos otros teóricos españoles están planteando un debate pedagógico importante porque resaltan que el concepto de ciudadanía tiene que cambiar, porque es un concepto ya muy desgastado, muy devaluado. Y fíjense lo que están planteando. Hoy la ciudadanía, como no ha respondido a la exigencia transformacional del siglo XXI, debe de dejar de ser ciudadanía. Y hoy se está planteando en el debate filosófico, en el debate educativo, que la ciudadanía debe de convertirse en cuidadanía. ¿Y qué significa la cuidadanía? Aprender a cuidarse a sí mismo, para poder cuidar a los cercanos, para poder cuidar a los demás y para poder aprender a cuidar su contexto, para aprender a cuidar el planeta en el que hoy estamos viviendo. Por eso la ética del cuidado tiene que ser un paradigma, tiene que ser un saber básico que tenemos que empoderar, que tenemos que conocer. Y también, fíjense, la ética del cuidado aparecía en los aprendizajes clave, página 36 de los aprendizajes clave, pero le dedicaban 2 párrafitos. Y la trascendencia que en el momento de la pandemia y después de la pandemia tuvo la ética del cuidado, pues implicaba tener una acción previsora más allá de 2 pequeños párrafos, ¿no? Entonces, hoy tiene que ser un paradigma que prolifere, que lo interioricemos, que lo hagamos nuestro dentro del ejercicio de la docencia. Y tiene que verse hoy complementado por un saber básico. Hoy el debate educativo es si estamos o no de acuerdo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, desde hace 2 años que se hizo presente de manera pública a través del chat GPT, pues llegó para quedarse. Y en el año 2019 yo recomiendo que tengamos la posibilidad de leer un informe que hizo la UNESCO que se llama El Consenso de Beijing. Y en este texto destaca la UNESCO cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos y cuáles son pues, las acciones que desde el núcleo educativo tenemos que implementar para hacer un uso educativo real de la inteligencia artificial. Y hoy, ¿qué no podemos hacer hoy con la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial tiene que ser un saber que así como tenemos nosotros el Spotify para escuchar música, tenemos que tener una aplicación para hacer un uso educativo, laboral, de todo tipo a través de la inteligencia artificial. Pero también tiene que potencializarse lo que ya decía la UNESCO en replantear la educación para un bien común, el saber humanístico. Fíjense, hoy pareciera ser que el mundo es bipolar por la percepción económica que se tiene del mundo capitalista y el mundo socialista, que hay un denominador común, lo único que les interesa es maximizar la ganancia para enriquecerse. Y hoy, en la década de los 90, se demostró al mundo que hay una tercera vía, la visión humanística de la economía. Y aquí yo recomendaría que pudiéramos releer a un economista, pues que hoy es un referente internacional, ¿no? Por lo que demostró de que la tercera vía humanística en la dimensión económica es posible. Y me estoy refiriendo a Muhammad Yunus, un personaje que recibió el Premio Nobel de la Paz siendo economista, por varias razones. Porque creó algo que se llamó el Gran Minh Bank, conocido como el Banco de los Pobres. Y creó
es el creador del microcrédito y empoderó, como ningún país lo ha hecho, el trabajo emprendedor de las mujeres en Bangladesh. Él tiene un libro muy interesante que se llama La empresa social. Y el esquema de financiamiento que él utilizó para crear las empresas sociales, él decía, pues no es una cooperativa, no es filantropía, es una economía con una visión humanística del mundo de la vida y del trabajo, porque la maximización de la ganancia no es para enriquecer a una persona, no es para enriquecer al dueño del capital, sino es para potencializar la iniciativa emprendedora de quienes crean estas empresas sociales. Y en este libro de la empresa social narra cómo se crearon 8 empresas sociales. ¿Cuál es la parte neurálgica de la empresa social? El diagnóstico social, una problemática social que, por cierto, prohíbe la participación del gobierno. O sea, tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser el trabajador que tiene el deseo de que las cosas sean distintas con una visión humanística. Y, por ejemplo, la primer problemática social que enfrenta Yunus en Bangladesh es la desnutrición infantil. Y crea una fábrica de Danone, pero un Danone totalmente, con una visión totalmente distinta, a bajo costo, altamente nutrimental, y lo crea con madres de familia que padecían estos problemas de desnutrición de sus hijos. Entonces, esta es la competencia humanística que los maestros tenemos que desarrollar para lograr aterrizar el bienestar social comunitario, que tiene que ser la tarea esencial de la tarea educativa, ¿no? Y que la tenemos que vincular a la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y pues Yunus plantea la problemática del cáncer de piel en los pies y crea un convenio para producir tenis Adidas en €1. ¿Cómo financia estas empresas sociales? Pues va a Davos, a Suiza, y habla con los grandes inversionistas y les dice, oigan, ayúdenme a financiar. No quiero que me presten dinero, sino que me ayuden a financiar sin cobrarme ningún tipo de interés. Y ese dinero se los voy a regresar. Y préstenme su marca. Y logra abatir ese problema del cáncer de piel en los pies, produciendo tenis Adidas en €1. Y les puedo hacer la narrativa de todas las demás empresas que crea, que realmente reflejan el espíritu y la visión humanística del mundo de la vida, del trabajo y de la educación. Y el siguiente saber básico dentro del ejercicio de la docencia es el tema de la responsabilidad social. Hoy la responsabilidad social es una necesidad. ¿Y qué significa la responsabilidad social? El compromiso, los valores con el contexto en el que tú estás habitando. Y hay responsabilidad social universitaria, responsabilidad social corporativa, pero en esencia es cómo cultivar este valor de responsabilizarte con tu cuidado, pero también con el cuidado de tu entorno. Y este saber básico es urgente que se arraigue entre las escuelas por el enfoque del desarrollo comunitario que está planteando. Y finalmente, estamos planteando el tema que tiene que ver con el saber ecosocial. El saber ecosocial es la conciencia que se tiene que desarrollar
el pensamiento crítico que se tiene que desarrollar alrededor de la conciencia ecológica. Hoy el desafío es tal, como lo hemos planteado en algún momento, es o aprendemos a cuidarnos. La Agenda 2030 señala, si en el 2030 no resolvimos todas las perturbaciones que el desarrollo económico está generando, el daño ecológico va a ser inevitable. Perturbaciones como cuáles, pues el calentamiento global. Cada año el nivel del agua está subiendo en el mundo producto del calentamiento global 1 centímetro. Y entonces este saber ecosocial es muy importante desarrollar. La conciencia de la cuidadanía alrededor del cuidado del medio ambiente. Y esta es la propuesta que hoy nosotros estamos haciendo como saberes básicos si aspiramos a ser una docencia progresista, como lo plantea Freire, una docencia empoderada, una docencia que se comprometa con el desarrollo comunitario. Hoy nosotros podemos hacer un ejercicio de reflexión de cuál de estas 10 saberes básicos nos hace falta desarrollar. ¿Con cuál de estos saberes básicos nos hace falta comprometernos? De tal manera que tenemos que tener muy claro esta reflexión que Fulan hace cuando se refiere a la docencia. A mí me parece que Fulan es el que mejor define lo que significa la docencia hoy en día. Y Fulan dice que la docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética y intelectualmente exigente, como ya lo vimos en estos 10 saberes básicos, y que solamente es entendida por quienes hemos vivido la complejidad en el cuerpo y en el alma de estar en el aula. Esa es la gran definición que hace Fulan de lo que es la docencia y a lo que nos tenemos que comprometer. No es cierto que cualquiera puede ser docente. Yo diría que ahí están esas 10 competencias básicas, más lo que el maestro Manuel hablaba en su primera conferencia cuando se refería a la cuarta carta y señalaba eh, las 8 cualidades de un docente progresista, ¿no? Creo que el maestro Quiles nos ilustró muy bien de la amorosidad, de la humildad, del compromiso, de la valentía, de las 8 cualidades de las que Paulo Freire habla en la cuarta carta de Cartas a quien pretende enseñar. Y por eso yo hoy quiero terminar de hacer esta reflexión con ustedes refiriéndome a lo que Alvin Toffler señala. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. En esta tarea tenemos que estar trabajando una y otra vez en la cotidianidad, en el día a día, en el aula, todos aquellos docentes que queremos ser y aspiramos a ser docentes progresistas. Agradezco mucho a los asistentes haberme dado esta oportunidad de compartir estas reflexiones relacionadas con los saberes básicos para la docencia del siglo XXI, para aquellos docentes que aspiramos a ser progresistas. Muchas gracias, es cuanto. Muy agradecidos. Muchas gracias, doctor Rogelio. Creo que no quedó en saberes básicos, creo que está tan lleno de elementos fundamentales que necesitamos, ¿no? Prepararnos, y esto nos demanda mayor formación, mayor compromiso, y realmente en el chat colocan algunas reflexiones que me parecen fundamentales porque nos hablan que usted justo ha formado a partir de toda esta
preparación que tiene a personal que dice, posicionemos a la escuela pública. ¿Por qué la escuela pública? Porque es la que nos da las bases, porque nos sentimos orgullosos, porque maestras y maestros que estamos constantemente en estas instituciones nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. Le agradecen mucho justo esas reflexiones que ha hecho. Nos visitan pues de Puebla, Tlaxcala, Tijuana, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Durango, Chihuahua, también Chicago, Estados Unidos. Es un orgullo poder estar en este momento. Le mandan saludos Guadalupe Pérez Ávila, Tania Escobar, Sara Estela Rivera, Verónica García, Jimena Ameca. Voy a nombrar algunos porque si no, no terminaría. Carlos Manuel y muchos que están agradecidos por estar en este momento compartiendo sus conocimientos. Pero no solo son conocimientos, es una parte de la experiencia. Se notó el dominio del tema, la verdad, muy agradecidos, muy contentos porque nos comparte y lo hace tan ágil, tan sencillo, ¿no? De comprenderlo. Mil gracias por todo su conocimiento depositado. También le agradecemos al Colegio Eliseo Presidente Kennedy que nos acompaña. Es muy importante. Estamos para toda la sociedad que se involucre, que quiere ser parte de esta tarea tan grande y tan hermosa que es la educación. Voy a plantear algunas preguntas. No quiero, son varias preguntas, sobre todo aportaciones, la relevancia de la educación, ¿no? La reflexión sobre el liderazgo, inclusive sobre el tema de no solamente se queda en el terreno de los docentes, o sea, también para directivos y hacen reflexiones de la gran labor que deben de tener los directivos, inclusive el compromiso que asumen maestras y maestros en su formación académica, que ellos están en constante cambio y que también hace falta jalar al personal directivo, a los líderes de los planteles, de las escuelas, para que se involucren y sigan preparándose. Son reflexiones que hacen y que me parece fundamental, porque de estos saberes que se hablan básicos son los que deben de manejar todo un líder de los planteles, de las escuelas, quienes coordinan, quienes llevan esta tarea tan hermosa que es la educación. La primera pregunta sería, ¿cómo considera usted que la educación promueve la igualdad para que la riqueza sea pues repartida, no sea centralizada? ¿Cómo la educación podría generar esta igualdad? Bueno, yo creo que es aquí donde se evidencia que la educación está en crisis. A ver, hay tres funciones sociales que la educación ha cumplido históricamente y que es con que donde con mayor vehemencia vemos cómo la educación ha dejado de ser, fíjense, la primera función social de la educación es ser un instrumento de culturización y la educación está en crisis. Hoy, bueno, tenemos un ejemplar dirigente entre la red doctoral que ha dado testimonio de lo que es un buen docente. Y, por ejemplo, yo quisiera poner como ejemplo a mis padres. Mis padres no cruzaron más allá de primero, segundo, tercer, cuarto año de primaria, pero tenían un nivel cultural y un conocimiento fantástico. Y hoy, producto de la crisis que estamos viviendo, pues hay compañeros, con todo respeto, que tienen licenciatura, maestría, doctorado, que uno los acude y no les encuentra el conocimiento por ningún lado. Ahí está la crisis, una de las crisis sociales que está viviendo la educación. Por eso hoy se está reivindicando que la única educación que le es útil a la sociedad actual, pues es una educación que sea de calidad y de excelencia, promotora del desarrollo humano integral en lo personal, en lo profesional y en lo ciudadano. La segunda crisis que hoy atraviesa la educación es porque la educación ha dejado de ser un instrumento de movilidad social. Hoy, uno antes, ¿cuál era el consejo que te daba un padre de familia? Estudia para que cuando tú salgas de la universidad seas pues aspiraba uno a ser un burócrata, no tener un empleado en el gobierno. Hoy ya nos dimos cuenta que egresar de la universidad ya no es una opción ser burócrata. Hoy la opción es ser un emprendedor de éxito. Entonces, es parte de la crisis que hoy la educación está padeciendo. Hay un librito que se llama El clase mediero de Luis Rubio, donde describe
¿quién era el clase mediero hace 20, 30 años? Pues era este profesionista exitoso que al egresar de la universidad se era contratado y su salario le alcanzaba para tener una casa, un coche, salir de vacaciones 3 veces al año, comer 2, 3 veces al día. Y la verdad es que hoy, pues tú trabajas mañana, tarde, perteneces a la red doctoral, das clases en las universidades y te alcanza para sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es la crisis que evidencia la educación. Dejar de haber sido un instrumento de movilidad social. Y la tercera función social es un instrumento de desarrollo productivo. ¿Qué significa que sea un instrumento de desarrollo productivo? Pues que antes uno aspiraba a estudiar ingenierías, que sirvieran como promotora del desarrollo industrial que este país necesita. Pero hoy pasa algo. Cuando uno va a buscar una licenciatura, una maestría o un doctorado, lo primero que uno pregunta, oigan, ¿y aquí se lleva estadística? Sí, sí se lleva. No, pues entonces no. Oiga, ¿y aquí se lleva metodología? Sí, sí se lleva. No, pues entonces no. Oiga, y aquí se hace trabajo de tesis, sí, que son instrumentos que desarrollan cognitivamente al ciudadano, al profesional, al ser humano, y le desarrollan competencias y saberes importantes, ¿no? Y hoy, bueno, pues ya no interesa tanto. Carlos Slim ha dicho que tenemos que cancelar las universidades esta posibilidad de hacer tesis porque solamente retrasan el desarrollo profesional. Y yo creo que no tienen ni la menor idea porque él está más preocupado por la mano de obra barata que por el planteamiento del desarrollo humano integral, ¿no? Entonces, creo que la educación tiene que profesionalizarse para poder recuperar estas tres funciones sociales: instrumento de culturización, instrumento de movilidad social e instrumento de desarrollo productivo. O sea, yo no imagino un maestro que no maneje estadística, matemáticas, competencias metodológicas, pues cómo investigamos, cómo conocemos, cómo hacemos un diagnóstico socioeducativo que hoy nos está demandando el programa de mejora continua, que nos está planteando el programa analítico sin este conocimiento básico, ¿no? O sea, pero la educación tiene que reinventarse, redimensionarse, ser una educación de excelencia solo con el compromiso y con la contribución de los docentes progresistas que hoy está planteando la nueva escuela mexicana. Excelente. De hecho, pensaba en la revolución de conciencias que manejó el doctor Manuel. O sea, en eso se resume prácticamente esa revolución de conciencias que vamos a generar, que nuestras y nuestros estudiantes despierten, que nuestros docentes pues estén activos, estén preparados, estén con todo esto que menciona. Y creo que ese es el motor más grande, esa revolución de conciencias, porque tenemos la revolución de conocimiento y bien lo decimos, pero cómo necesitamos es muchísimo. Necesitamos ver prioridades y necesitamos tener esta reflexión que hace sobre los saberes básicos que necesitamos para poder estar en esta sociedad también compleja. Y de ahí viene una pregunta: ¿qué acciones pueden implementar las y los docentes para lograr la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes ante los desafíos de los cambios constantes de la sociedad y del conocimiento? Creo que lo planteé de manera muy reiterada: la profesionalización docente, la necesidad de replantear un nuevo marco curricular para la formación normal. El normalismo, hay ahí una asignatura pendiente de un proceso transformacional, porque si nosotros, si hay muchas investigaciones, ¿cuál es la edad promedio? Y no porque la edad sea mala, sino porque no va asociada a un desarrollo profesional. Por ejemplo, la edad promedio en el normalismo o en las instituciones formadoras de docentes, 65 años. Y la formación promedio, licenciatura. Y yo sé que hay maestros muy talentosos como nuestro líder, el maestro Manuel, que aportan demasiado, pero ¿cuántos Manuel Quiles existen? Ayer nos hacía, ¿no?, a un informe que se puso a buscar en Ciudad de México y encontró muy pocos o inexistentes, ya solamente están en las enciclopedias, ¿no? Pero esa añoranza
de la que hablaba Rafael Ramírez tiene que resurgir. Yo de verdad reconozco y admiro mucho el talento, la entrega, el profesionalismo de muchos maestros mexicanos, de la escuela pública y de la escuela privada. Pero tenemos que seguir profesionalizando la tarea educativa si queremos seguir cautivando, motivando y despertando el interés por aprender. La innovación es columna vertebral para potencializar el desarrollo educativo de los niños. Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta, ¿qué temas considera claves para desarrollar una conciencia global en los estudiantes? Eh, la conciencia global implica con el reconocimiento del momento histórico que estamos haciendo. Hay muchas gentes que estamos en el siglo XXI y ni siquiera alcanzamos a conceptualizar qué trascendencia tiene la globalización, qué trascendencia tiene la sociedad del conocimiento, qué trascendencia tiene la economía del conocimiento, qué trascendencia tiene la sociedad red. Y la verdad, yo recomiendo mucho a Manuel Castells porque creo que, al igual que Bauman, cuando habla de la sociedad sólida y la sociedad líquida, pues es quienes mejor explican el momento actual que estamos viviendo. Si no hacemos procesos transformacionales, la sociedad se nos va a deshacer entre las manos. Y lo que verdaderamente está en riesgo es la condición humana. Fíjense, les voy a platicar una anécdota de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Cuando tengan la oportunidad, vayan y visiten el zoológico. Y es un zoológico único en América Latina porque solamente alberga flora y fauna. Hay un herpentario fantástico donde uno puede observar las serpientes muy emblemáticas como el cantil, la nauyaca, y cuando sale uno de ese herpentario encuentra un árbol que es emblemático en Chiapas, el ceibo, muy frondoso. Abajo de ese ceibo está una vitrina en la que mucha gente se detiene. Busca arriba, abajo, a los lados, por todas partes, pero hay un letrero que dice, en esta vitrina se encuentra el animal más peligroso sobre la tierra, que ha atentado hasta con su propia vida. Y pues después de recorrer el zoológico, pues la gente está buscando encontrar a alguien. Lo que no son capaces de darse cuenta es que se están reflejando. Y de ese tamaño es el desafío global de la condición humana. O aprendemos a desarrollar el pensamiento crítico y construimos una ciudadanía participativa, cooperativa, que aprenda a cuidarse a sí mismo, porque aquí somos candil de la calle y obscuridad de la casa, ¿no? Si no, a ver, lo que hoy nos está planteando la ética del cuidado, lo primero y lo fundamental, aprendamos a cuidarnos. ¿Cuántos de nosotros fuimos un desorden en nuestra juventud y hoy tenemos padecimientos crónicos degenerativos por no haber aprendido a alimentarnos, por no haber aprendido a cuidar nuestra salud física y hacer ejercicio y vivimos un sedentarismo sin límite? Porque nos hemos vuelto presa del consumismo. Yo durante 15 años de verdad me creí lo que la Coca-Cola decía, que al consumirla bien fría, en una botella verde, así sudadita, pues que era la chispa de la vida. Yo cada que tenía hambre me tomaba 2 o 3 cocas, terminé teniendo diabetes, hipertensión, pero cuando me di cuenta que no era tarde para aprender a cuidarme, después de 6 años yo estoy mejor que nunca, con una enfermedad que me obligó a aprenderme a cuidar, pero por creerle a la Coca-Cola de que realmente era la chispa de la vida, ¿no? Entonces, eh, la conciencia global es no convertirse en presa del consumismo desbordado y aprender a cuidarse. Interesante respuesta, la verdad, es impresionante. Conciencia global, eso es fundamental,
Justo, ¿cuántos chicos tenemos que les venden este tipo de ideas de consumir no solamente los alimentos? Estamos hablando del alcoholismo, ¿no? De la drogadicción. ¿Cuántas veces llegan? Porque les hacen sentir que es necesario para su vida. Tenemos una labor muy fuerte, ¿eh? Si decimos, ¿cómo podemos atender a nuestras y nuestros chicos que los tenemos en peligro y abandono de las escuelas porque es a muy temprana edad? El alcoholismo, la drogadicción, tienen temas también fuertes de violencia, de identidad, y hay muchas cosas que se generan, pero es generar la conciencia, ¿no? Generar la conciencia global de lo que implica. Y es la formación que nos ofrece la nueva escuela mexicana. Creo que ahí no hay otra más que entrarle y asumirlo como tal, porque nos va a permitir tener estudiantes con pensamiento crítico, que es lo que queremos, por supuesto, innovadores, reflexivos. Para eso regresamos a nuestros filósofos. Necesitamos regresar con ellos y sorprendernos y nuevamente seguir admirando el conocimiento, seguir sorprendiéndonos de lo que hay. Creo que a veces la rutina que vivimos día con día, no disfrutamos, estamos al lado de alguien que no reconocemos, ¿no? Vivimos cerca de alguien que no sabemos, quienes viven en departamento, no conoces al vecino de al lado, quien vive en casa no importa, no sabes quién vive enfrente de ti. O sea, creo que esa parte de ser conscientes, de generar una conciencia global con valores, con principios universales, creo que son fundamental. Muchísimas gracias, de verdad que nos deja un gran aprendizaje, nos deja muchas reflexiones, en particular, sí le refiero, tengo muchas reflexiones que me llevo y justo ver dónde lo podemos implementar, cómo podemos generar todas estas, no solamente quedarnos en reflexiones, sino en acciones que nos permita incidir en la sociedad para tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias por todo su conocimiento y experiencia. Doctora Covadonga, por favor, muchas gracias. Muchas gracias a ambos, muchas gracias al doctor Rogelio Romero, excelente charla, nos deja mucha reflexión, a la doctora Marcela Mora por esa gran moderación que ha hecho del trabajo del doctor Rogelio. Seguimos con nuestras participaciones, nuestras conferencias de cada miércoles. La próxima será con la doctora Ileana Patricia Chávez Guadarrama, que tiene que ver con interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, retos para acompañantes pedagógicos. Los esperamos por el mismo canal, Facebook Live. Síganos en nuestras redes sociales para que se vayan enterando de los comentarios que aquí se van desarrollando. Muchas gracias a todos y buenas noches.